Mi nombre es Inocencio Girafales, aunque todos me conocen como el profesor Girafales. Durante años, fui maestro de escuela, con un ideal romántico sobre la educación, la disciplina y la bondad humana. Pero aquellos días ya no existen. Ahora solo queda un fantasma en el espejo, con los ojos vacíos y las manos manchadas. Y todo comenzó una noche. Aquella noche había terminado como cualquier otra. Una visita cordial a doña Florinda, una tacita de café, y una breve conversación sobre el Chavo, Kiko y lo traviesos que eran los niños. Le di un beso en la mano, me despedí con educación, y me dirigí a mi auto, estacionado en una calle oscura a unas cuadras de la vecindad. No lo sabía, pero esa sería la última vez que vería aquella puerta color mostaza, o que sentiría el aroma del café con leche que ella siempre preparaba. La ciudad a esa hora era un cementerio. Las luces parpadeaban como si les costara mantenerse vivas. El aire olía a humedad, a desesperación, a podredumbre escondida entre los callejones. Me metí en mi carro viejo, encendí el motor y tomé rumbo hacia mi apartamento en la zona norte. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes. En un semáforo descompuesto, a solo 10 minutos de mi hogar, vi algo que no debía ver. Un hombre, con la cara cubierta por una capucha gris, arrastraba a otro sujeto malherido hasta una furgoneta sin placas. El sonido que emitía el herido era grotesco, casi animal. Pedía ayuda entre jadeos llenos de sangre. Y yo, estúpido, noble, intenté hacer lo correcto. Bajé del carro gritando: ¡alto! ¿Qué está haciendo? El hombre se volteó. Nunca olvidaré su rostro. Bajo la capucha, solo había oscuridad. Pero sus ojos brillaban con una ira primitiva. Sacó un arma y sin decir nada, me encañonó. Yo levanté las manos, temblando, y retrocedí. Te metiste donde no debías, viejo. Dijo con una voz rasposa, como si le costara respirar. Yo no vi nada. Lo juro. No diré nada. Pero ya era tarde. Me obligaron a subir a la furgoneta. Dejé mi coche en la calle, abandonado. Mi portafolio con las pruebas de mis alumnos quedó tirado sobre el asiento del copiloto, junto a una manzana podrida que me había regalado Kiko. Condujeron durante casi una hora por carreteras oscuras, hasta llegar a un almacén sucio, rodeado de perros famélicos y basura ardiente. Me bajaron a golpes. Y ahí comenzó mi infierno. El tipo de la capucha se llamaba Reptil, y no era humano. Al menos no completamente. Su piel tenía cicatrices de quemaduras, los dientes podridos y los ojos llenos de una sed que iba más allá del dinero o el poder. Aquí no hay salida, maestro. O sirves. O mueres. Yo lloré. Supliqué. Me oriné encima. Y ellos se rieron. Me arrojaron dentro de una celda improvisada. A un lado, un hombre atado lloraba. Le faltaban los dedos. Al otro lado, una mujer drogada hasta el delirio se golpeaba la cabeza contra la pared. Y yo vomité. Vomité hasta quedarme seco. En ese momento supe que jamás volvería a ver la luz del sol con los mismos ojos. Esa noche, mi alma murió un poco. Y aunque traté de resistir, el dolor apenas comenzaba. Porque en ese lugar, nadie es inocente por mucho tiempo. Amaneció. O al menos eso me dijeron. En ese lugar, no existían ventanas, ni relojes, ni pájaros cantando. Solo un bombillo desnudo colgando del techo, parpadeando como si se burlara de mí. No sabía cuánto tiempo llevaba encerrado. Las horas se mezclaban con el miedo, y el miedo con el vómito seco de mi estómago vacío. Me habían quitado todo. La ropa, mis documentos, mi dignidad. Solo me habían dejado los pantalones, sucios de sangre. Que ni siquiera era mía. Fue entonces cuando apareció él. Un hombre fornido, con la cara llena de tatuajes, cada uno representando un crimen. Se hacía llamar el Cuervo. No sé si era su apodo o su verdadero nombre, pero su voz era como la de un predicador. Un predicador del infierno. Ya lloraste mucho, maestro. Dijo con una sonrisa torcida. Hoy empieza tu vida nueva. Intenté negarme. Quise suplicar otra vez. Pero me golpearon tan fuerte que sentí como algo dentro de mí se rompía, quizás una costilla o tal vez la última pizca de esperanza. Me arrastraron a una sala grande, iluminada por lámparas colgantes. Sobre una mesa había varias bolsas llenas de polvo blanco.
La droga se mezclaba con billetes manchados, armas oxidadas y fotos de personas marcadas con cruces rojas. El cuervo me tiró una bolsa a los pies. Llévala. Solo eso. Nada más. Y vivirás otro día. Temblé. Dios, cómo temblé. Aquellas sustancias eran ilegales, venenos que yo había mencionado con desprecio en mis clases de ética. Siempre enseñé que el camino correcto era difícil, pero justo. ¿Y ahora qué? ¿Qué me quedaba? Fui escoltado hasta una motocicleta negra, sin placas. Me subieron a la fuerza. Me dieron una dirección escrita con sangre en un papel amarillento. Callejón del Silencio, número 7. Recé en voz baja. Tal vez Dios me escuchó. Tal vez se tapó los oídos. Cuando llegué al lugar, una anciana me abrió la puerta. Tenía los ojos vidriosos y una cruz invertida tatuada en el cuello. No dijo nada. Me arrebató la bolsa de las manos, y cerró la puerta con un portazo que sonó como un ataúd sellándose. Regresé al almacén. Pero no me felicitaron. No me dejaron ir. Esa noche, me dieron de beber. No agua. No vino. Algo peor. Un líquido espeso, negro, con un sabor a óxido y muerte. Me lo obligaron a tomar. Lo escupí, me golpearon, y me lo vertieron por la garganta a la fuerza. Todo giraba. Mis pensamientos se quebraban como vidrio. Veía cosas. Escuchaba voces. Escuché a doña Florinda gritar. Vi al chavo comiéndose su propio brazo. Vi al profesor Girafales del pasado, mirándome con asco. Y después. La oscuridad. Desperté abrazado a una rata muerta. Mi boca olía a podrido. Mis manos estaban manchadas de algo espeso. Sangre. Pero no sabía de quién. El cuervo me miró desde lo alto de la celda. Muy bien, maestro. Ahora estás listo para el siguiente encargo. Intenté hablar, pero mi garganta era una cuerda rota. Solo logré emitir un lamento bajo, casi un quejido. Esta vez no llevarás nada. Continuó él, lanzándome un cuchillo oxidado. Esta vez, tendrás que matar. Lloré. No por miedo. Sino porque supe, en ese instante, que ya no había vuelta atrás. Aún recuerdo el tacto del cuchillo. No era afilado. Era viejo, oxidado, con el mango cubierto de lo que parecía piel humana reseca. Me lo entregaron envuelto en un trapo sucio, como si fuera un tesoro maldito. Lo sostuve con las dos manos mientras mis piernas temblaban como las de un niño perdido en la oscuridad. Es fácil. Dijo el cuervo desde el otro lado de la celda. Entra. Lo encuentras. Lo apuñalas. Una vez. Tal vez dos. No te tomará más de 5 minutos. Yo no hablaba. Ya no podía. Después de beber aquella sustancia negra la noche anterior, mi lengua se sentía dormida. Mi mente no pensaba con claridad. Mi cuerpo reaccionaba por reflejo, como una máquina oxidada. Me condujeron por un pasillo largo, húmedo, donde las paredes parecían respirar. Escuchaba susurros en cada grieta, como si los lamentos de las víctimas anteriores hubiesen quedado atrapados allí, suplicando por una muerte que nunca llegó. Al final del pasillo, una puerta roja. Está adentro. Dijo uno de los hombres de reptil, empujándome con fuerza. O mueres tú. Entré. La habitación era pequeña. Había una cama desvencijada, un foco roto que parpadeaba con un zumbido persistente, y en medio de la penumbra. Un niño. No podía tener más de 15 años. Estaba encadenado a la pared, con los ojos vendados y la boca amordazada. Temblaba. Como yo. Me quedé inmóvil. El cuchillo temblaba en mi mano. Cada fibra de mi ser gritaba que me detuviera. Yo era un maestro. Un educador. Había enseñado la tabla del 7, había corregido redacciones, había regañado con cariño a Kiko y al chavo. Hazlo. Dijo una voz detrás de mí. Me giré. El cuervo observaba desde una rendija, como una rata ansiosa. O tú serás el siguiente. El niño emitió un sonido ahogado. Lloraba. Se orinó encima. El olor llenó el cuarto, mezclado con el sudor, el óxido y la desesperación. Me arrodillé frente a él. Lo observé. Y por un segundo. Vi a uno de mis alumnos. No. Vi a Ñoño. Con su uniforme escolar. Con sus manitas llenas de crayones. Mi mano bajó. Toqué su cabeza. Lo siento. Murmuré, o creí murmurar. Y entonces. Lo hice.
El cuchillo entró con dificultad. No fue como en las películas. No hubo un corte limpio. Hubo resistencia. Gritos. Espasmos. Sangre. Muerte lenta. Me alejé, tropezando, cubierto de rojo. El niño cayó de lado, convulsionando. Yo grité. Grité como un animal herido. Como un ser que acaba de romper algo dentro de sí que jamás podrá arreglar. El cuervo se acercó, aplaudiendo. Bienvenido al mundo real, profesor. Me arrastraron fuera del cuarto. Me bañaron con una manguera. Me dieron más de esa bebida maldita. Esta vez no me resistí. Horas después, en la celda, vomité hasta desmayarme. Cuando desperté, había una rosa sobre mi pecho. Negra. Marchita. Y en la pared, escrita con sangre, una frase. Uno más, y serás libre. Mentían. Yo lo sabía. Ya era prisionero. No de ellos. Sino de mí mismo. Decían que con el tiempo uno se acostumbra. Que el horror pierde su filo, que el alma se adormece como una herida vieja. Pero no era cierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño. Veía su rostro cubierto de lágrimas, su cuerpo temblando, y mi mano. Mi mano, manchada, sosteniendo ese cuchillo oxidado. La sangre no se iba, por más que me lavara. El dolor tampoco. Los días siguientes fueron una mezcla de alucinaciones, gritos y confusión. Me dieron droga. Me la inyectaron directamente en las venas cuando me resistí. Sentí el calor subir como fuego por mi cuello, expandirse por mi pecho, y quemar mi conciencia. La primera vez vomité. La segunda, lloré. La tercera. Lo disfruté. Eso fue lo peor. Me reí. Me reí mientras mi cuerpo se estremecía y las paredes parecían derretirse frente a mí. En ese estado, nada importaba. No los gritos del hombre torturado en la celda contigua. No los ruidos de cadenas arrastrándose por el pasillo. No los ojos vacíos de la mujer sin lengua que dormía en el rincón. Me convertí en uno de ellos. Me vestían con ropa ajena, muchas veces manchada de sangre seca. Me daban una mochila, una dirección y un revólver por si algo salía mal. Viajaba por callejones olvidados por Dios, entregando sustancias en polvo, tabletas extrañas o jeringas ya cargadas. A veces, los clientes eran adolescentes, a veces ancianos. Algunos me rogaban por más. Otros morían ahí mismo, y yo. Simplemente me marchaba. Y luego estaba el alcohol. Me dieron botellas como recompensa. Al principio, me resistí. Pero después de la tercera misión, necesitaba olvidar. Necesitaba no ser yo. Una noche, mientras regresaba de uno de esos encargos, me vi reflejado en una ventana rota. Mi barba crecida, mi ropa desgastada, mis ojos vacíos. No era el profesor Girafales. Era un cadáver que caminaba. Reptil me observaba desde la distancia. Siempre estaba ahí. Nunca hablaba demasiado, pero su presencia bastaba para que la piel se me helara. A veces lo escuchaba hablar solo, en un idioma extraño. Tenía dibujos extraños tatuados en el pecho. Uno de ellos parecía un símbolo azteca, pero vivo. Respiraba. Te juro que respiraba. Una noche, mientras estaba drogado y ebrio, el cuervo me llevó a una sala oscura. ¿Te gustaría no recordar más nada, maestro? Asentí. Me mostraron un niño de unos 8 años. Lo tenían en una jaula. Estaba cubierto de moretones, lloraba bajito, como si su alma ya hubiera aceptado el castigo. Si lo haces esta vez sin gritar, sin llorar, te daremos algo que borrará todo. No recordarás ni tu nombre. Tomé el cuchillo. Pero mis manos temblaban. Algo dentro de mí todavía se resistía. Una chispa. Una imagen. El chavo. El patio de la vecindad. Doña Florinda sirviendo café. No puedo. Grité, arrojando el cuchillo al suelo. El cuervo me dio un puñetazo que me partió la ceja. Me escupió. Entonces sufrirás más tiempo, maestro. Mucho más. Esa noche me encerraron desnudo en una celda con ratas. Me amarraron a la pared con cables eléctricos. Me dejaron días sin comida, con solo agua sucia. Y cuando estuve al borde de la locura, me soltaron. Y me dieron más droga. Porque sabían que ya no necesitaban atarme. El dolor era mi nueva cadena. Mi mente ya no diferenciaba los días de las noches. Todo era igual.
Un infierno sin fin, sin relojes ni esperanza, donde la única certeza era el dolor. Pero entonces, una tarde, creo que era tarde, aunque ya no confiaba en mi percepción, Reptil me llamó. Su voz era más grave que nunca, y su mirada más intensa. Me hizo seguirlo por un pasillo distinto, uno que nunca había visto. No era como los otros corredores húmedos y oxidados. Este estaba revestido con lo que parecía piedra antigua, cubierta de símbolos. Símbolos que me observaban. Lo juro. Los símbolos se movían cuando no los miraba. Al fondo, una puerta de metal. Aquí empieza tu verdadera iniciación, maestro. Dijo Reptil, sin expresión. La puerta se abrió sola. Lo que vi dentro me quitó el aliento. Era una especie de aula. Pero no como las que yo conocía. Las paredes eran negras, cubiertas de restos humanos. Huesos empotrados en las esquinas. Sillas oxidadas alineadas en orden perfecto, cada una con un cuerpo encadenado. Algunos lloraban. Otros reían. Uno de ellos parecía Kiko. No podía ser. Pero tenía el mismo cabello. El mismo llanto nasal. Bienvenido a la escuela de la sangre. Susurró Reptil, cerrando la puerta tras de mí. Me dieron una bata roja. Me sentaron frente a un escritorio, como si fuera un maestro de nuevo. Una mujer se acercó y puso sobre la mesa una hoja amarillenta con un solo nombre. Carlos Ramírez, edad 10 años. Sujeto ideal. Enséñale, maestro. Dijo el cuervo, apareciendo de las sombras. Pero no con palabras. Enséñale con dolor. Así como lo hiciste con el otro. Yo solté una carcajada rota. Había cruzado el punto de quiebre. Ya no lloraba. Ya no temblaba. Solo reía. Porque ya no era yo. Trajeron al niño. Era delgado, moreno, con una mirada que aún tenía brillo. Brillo que me dolió. Porque ese brillo era el mismo que vi alguna vez en los ojos del chavo, cuando le enseñé a escribir su nombre. Por favor, señor. Dijo el niño. No me haga daño. Quiero volver con mi mamá. Mi corazón latió tan fuerte que creí que explotaría. Pero en lugar de eso, mis manos se alzaron. Tomé la regla de metal oxidada que me ofrecieron. Y la acerqué a su cara. Me detuve. No esta vez. No más. Grité. El cuervo me golpeó por detrás. Caí al suelo, la nariz rota. Reptil se me lanzó encima, gruñendo como un animal. Me mordió el cuello, arrancándome pedazos de piel. Pero yo resistí. Me aferré a ese único pensamiento. Yo era un maestro. Un maestro. No un asesino. Me levanté, ensangrentado, y golpeé a Reptil con una silla. Cayó, chillando. Agarré al niño del brazo y corrí. No sabía hacia dónde. El aula ardía a mis espaldas, como si el infierno me reclamara. Mátenlo. Gritó el cuervo. Corrimos por túneles oscuros. El niño lloraba. Yo sangraba. Pero por primera vez en semanas. Sentí algo parecido a esperanza. Llegamos a una reja. Estaba cerrada con candado. Busqué una roca, un hierro, algo. Pero antes de que pudiera romperla, una bala me atravesó la pierna. Caí de rodillas. El cuervo se acercaba. El niño gritaba. Yo lo empujé entre los barrotes, por un espacio apenas lo suficientemente grande. Corre. No mires atrás. Corre. Él dudó. Pero lo hizo. Corrió. Y yo. Me quedé. Sabía que no saldría de ahí con vida. Pero al menos. Esta vez hice lo correcto. El niño se fue. Eso lo sé. Alcancé a verlo correr, flaco, sucio, pero libre. Y eso me dio paz. Pero la paz duró segundos. Sentí el crujido de mis costillas al recibir la primera patada. Luego vino la segunda. La tercera me reventó la mandíbula. Todo mi cuerpo era un saco de carne morada y huesos rotos. No grité. No por valentía, sino porque ya no podía emitir sonido alguno. La bala aún estaba en mi pierna, y la sangre formaba un charco tibio bajo mis pies. Me amarraron de nuevo. Esta vez no en una celda. No. Esta vez me llevaron a una sala. Diferente. Oscura. Fría. Silenciosa. El cuervo me observaba con una mezcla de rabia y decepción. Eras nuestro mejor sujeto, profesor. Tenías disciplina, conocimiento. Obediencia. Escupió sobre mí.
Y lo tiraste todo por un maldito mocoso. Yo solo lo miré. Con la poca fuerza que me quedaba, sonreí. Aunque me doliera cada músculo de la cara. Reptil llegó con una caja de herramientas. Pero no era para reparar nada. Sacó un martillo. Un soplete. Unas pinzas. No te mataremos, dijo el cuervo, acercándose a mi oído. Eso sería un regalo. Te vamos a enseñar, susurró Reptil. Te vamos a convertir en lo que realmente eres. El primer dedo cayó tras un golpe seco. Yo me desmayé. Me despertaron lanzándome agua fría. Después me arrancaron la uña del pie. Luego me quemaron el brazo. Cada segundo se sentía como horas. Cada alarido que solté pareció ahogar a 1000 almas. En algún punto, mi mente colapsó. Tuve visiones. Vi a doña Florinda sentada en mi sala, esperándome con un café envenenado. Vi al chavo golpeando a don Ramón con una piedra hasta matarlo. Vi a Dios llorando en una esquina, impotente, pidiéndome perdón. Mi cerebro ya no distinguía lo real de lo irreal. Tal vez. Todo era real. O tal vez, estaba en el infierno desde que salí de aquella vecindad. Después de días, o semanas, quién sabe, me dejaron tirado, desnudo, ensangrentado, y sin una oreja. Me costaba respirar. Tenía la mandíbula suelta, una costilla sobresaliendo por la piel, y mi pierna gangrenada. Pero aún estaba vivo. Me pusieron frente a un espejo. Me obligaron a verme. Lo que vi no era un hombre. Era un monstruo. Los ojos hundidos, la piel llena de costras y cicatrices. No tenía dientes. No tenía dignidad. No tenía alma. El cuervo se paró detrás de mí. Y pensar que alguna vez enseñaste a leer. Rió. Pero no dije nada. Solo pensaba en el niño. El niño que salvé. Esa idea. Ese recuerdo. Fue lo único que me mantuvo respirando. Porque, aunque ellos me rompieron el cuerpo, aún no me quitaban eso. Ese instante. Esa decisión. Una noche, me dejaron solo. Cometieron el error. Tal vez pensaban que ya no era una amenaza. Tal vez lo hicieron a propósito. Me arrastré, sangrando, hasta un cuarto oscuro. Había una cuchilla oxidada sobre una mesa. La tomé. Y me quedé ahí. Sentado, observándola. No sabía si era para defenderme. O para acabar con todo. Pero por primera vez en mucho tiempo. Sentí que tenía una elección. La cuchilla pesaba poco, pero su historia pesaba toneladas. No sabía de quién había sido, ni qué otras gargantas había cortado antes de llegar a mis manos. Solo sabía una cosa. Era mía ahora. Me escondí en el rincón más oscuro del almacén, entre paredes húmedas y cadáveres olvidados. Cada respiración dolía como si me apuñalaran los pulmones, pero me mantenía despierto. La fiebre ardía en mi frente, y la infección de la pierna me hacía alucinar. Pero mi mente, por primera vez en mucho tiempo, estaba clara. Quería vengarme. No porque creyera que iba a sobrevivir. No porque quisiera justicia. Sino porque necesitaba hacerles daño. Así como ellos me lo hicieron a mí. No por mí. Sino por todos los que murieron bajo su bota. Esperé. Durante horas, o tal vez días, me escondí, observando, planeando. Y entonces llegó el momento. Uno de los guardias entró solo a revisar el lugar. Tenía una lámpara en la mano y una pistola colgando flojamente de la cintura. Me lancé sobre él. No fue rápido. No fue limpio. Fue brutal. Le corté el cuello con tanta fuerza que sentí el metal chocar contra el hueso. Su sangre me cubrió el rostro como un bautizo sucio, rojo y definitivo. Tomé su arma. Me puse su chaqueta. El almacén era un laberinto, pero ya lo conocía. Sabía dónde guardaban las armas. Sabía dónde dormían los jefes. Sabía dónde estaban Reptil y el cuervo. Avancé por los pasillos como un cadáver armado. Cada paso era una decisión. Morir como víctima o morir peleando. Llegué a la sala principal. Ahí estaban. Riendo. Fumando. Hablaban de mí como si ya estuviera muerto. Ese viejo ya es un pedazo de carne podrida. Decía el cuervo. Lo deberíamos colgar frente a los nuevos. Como ejemplo. Respondía Reptil. Entré con el arma en la mano. Ellos se quedaron en silencio al verme. Clase. Ha comenzado. Dije con la voz rota. Y disparé. 1, 2, 3 veces.
Las balas retumbaron como truenos en el infierno. El cuervo cayó primero, entre gritos ahogados. Le vacié el cargador entero. Reptil, sorprendentemente rápido, me lanzó un cuchillo que se incrustó en mi hombro. Yo grité. Pero me abalancé sobre él. Lo derribé. Y le corté la cara con la cuchilla. Una y otra vez. Hasta que dejó de moverse. Cuando terminé, estaba bañado en sangre. La mía. La suya. La de todos. Caí de rodillas, jadeando. Ya no podía más. Entonces, los otros llegaron. Los demás miembros del cartel. Con armas. Con furia. Yo me puse de pie, con la cuchilla aún en la mano. No me voy a esconder. Susurré. Vengan. Todos. El profesor tiene una última clase que dar. Y se lanzaron sobre mí. No recuerdo mucho después. Solo gritos. Disparos. Dolor. Oscuridad. Pero en medio de todo, vi un rostro. El del niño. El que salvé. Estaba afuera. Libre. Y sonreía. Entonces supe que, aunque muriera, yo ya había ganado. Mi cuerpo no respondía. Estaba tirado en el suelo, en medio del charco de sangre que no sabía si era mía o de ellos. O de todos. La cuchilla aún estaba en mi mano, pero ya no podía levantarla. Me dolía hasta el alma. Si es que aún tenía una. Escuchaba pasos. Voces. Gritos lejanos. Mátalo. Todavía respira. Acábalo ya. Pero no lo hacían. Me querían ver sufrir. Reptil y el cuervo estaban muertos. Eso lo sabía. Sus cadáveres yacían a pocos metros, desfigurados, irreconocibles. Yo les quité todo, así como ellos me lo arrebataron a mí. Uno de los hombres se acercó. Tenía un rostro lleno de ira. Era joven. Quizá de la edad de uno de mis antiguos alumnos. Me dio una patada en las costillas. Escuché cómo se rompían. Luego me escupió. Por tu culpa se desmoronó todo. Maldito maestro. Maestro. Esa palabra me hizo sonreír. No porque tuviera sentido, sino porque me recordaba quién fui antes de convertirme en esta cosa. Fui el profesor Girafales. Educador. Soñador. Un hombre que creía en la bondad de los niños. Y ahora, solo soy el eco de un pasado imposible. El joven sacó su arma y me apuntó en la frente. Temblaba. ¿Alguna última palabra, viejo? Yo lo miré. Y le dije, con la voz más baja que jamás usé. Aprende a ser mejor que yo. Y luego, la explosión. No un disparo. Una explosión real. Fuego. Caos. El techo se vino abajo. Todo tembló. Los hombres gritaron. Cayeron piedras. Llamas. Y polvo. No entendía nada. Hasta que, entre la humareda, vi siluetas. Siluetas armadas. Uniformes. Policías. Al suelo. Todos al suelo. Registren todo el lugar. Los sobrevivientes del cartel fueron abatidos, uno a uno. Las balas silenciaron los gritos. El infierno comenzó a apagarse. Alguien me encontró entre los escombros. Un hombre con uniforme me miró horrorizado. Aquí hay uno vivo. Está en muy mal estado. Yo traté de hablar, pero solo salió sangre. Mi boca estaba llena de ella. La garganta me ardía. Los ojos se me nublaban. Me alzaron en una camilla improvisada. Yo me revolvía, quería gritarles que ya no me salvaran. ¿Para qué? ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Volver a dar clases? No. Mi historia estaba escrita. Mi condena, sellada. Mientras me llevaban, vi luces. Ambulancias. Gente gritando. Y entre toda la confusión, vi a él. El niño. El que salvé. Carlos. Estaba entre un grupo de personas, cubierto con una manta, con los ojos llenos de lágrimas. Al verme, sus labios se movieron. Gracias, profe. Entonces supe que eso era todo lo que necesitaba. No redención. No perdón. Solo esa palabra. Gracias. Mi cuerpo se apagaba. Y mientras mi corazón latía por última vez, recordé el patio de la vecindad. Las risas. Los gritos de Kiko. Los regaños de doña Florinda. El chavo corriendo con una torta robada. Y por un instante, fui feliz. La ambulancia nunca llegó. El almacén estaba demasiado lejos, en la periferia de una ciudad podrida por la corrupción.
Las sirenas que escuché eran solo patrullas. Los policías no traían médicos. Solo traían armas. Me dejaron tendido sobre una camilla improvisada, envuelto en una manta sucia. Uno de ellos, un joven de ojos nerviosos, me puso una botella de suero al lado, como si eso fuera a servir de algo. Mi visión se apagaba por momentos. El dolor era una corriente constante, punzante, ardiente. Sabía que me estaba muriendo. Pero entonces, llegó él. El niño. Carlos. Se me acercó con pasos lentos, con el rostro cubierto de ceniza, con la ropa desgarrada. Me miró con esos ojos grandes, negros, limpios. Y lloró. Profe. No se muera, por favor. Usted me salvó. Yo quise responderle. Decirle que todo estaba bien. Decirle que hiciera una vida buena. Que nunca tocara una droga. Que jamás le hiciera daño a nadie. Que fuera el niño que yo no pude salvar tantas veces. Pero no me salieron palabras. Solo un hilo de sangre por la comisura de mis labios. Carlos se inclinó y me abrazó. Era delgado, cálido. Inocente. Y en ese abrazo sentí paz. Una paz que no sentía desde antes de tocar aquella puerta roja. Desde antes de entregar aquella primera bolsa. Desde antes de matar. Una paz que no merecía. Pero que agradecí. A lo lejos, los policías discutían. Hablaban de cómo Reptil y el Cuervo habían liderado una red de tráfico humano y drogas que había operado durante años. Decían que un informante anónimo había entregado las coordenadas. Yo sabía quién había sido. El niño que escapó. Carlos. Fue él quien trajo la justicia. No yo. Yo solo fui el arma. Una herramienta gastada, sucia y rota. Los ojos se me cerraban. Sentí frío. Mucho frío. Las voces se volvían ecos distantes. La sangre ya no salía. Porque ya no quedaba nada. Entonces, en ese último segundo, vi algo. El patio de la vecindad. El barril del chavo. Doña Florinda barriendo la entrada. Don Ramón durmiendo en su silla. Kiko corriendo con su pelota. Y yo. Con mi ramo de flores, tocando la puerta. Doña Florinda me sonreía. ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? Me decía. Y yo respondía, con la voz serena. No será molestia. Pero entonces, todo se volvió blanco. Silencio. Y después. Nada. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.